y esto tenemos que decirlo con toda claridad, vienen tiempos durísimos para España. Y la gran prioridad de Feijóo tiene que ser llegar a pactos de Estado con el presidente Sánchez. Pactos que perduren en el tiempo al margen de quién gane las próximas elecciones. Que yo creo que Feijóo tiene una oportunidad real, importante de ganarlas, porque es verdad que tiene que haber cambios en la política económica. No podemos seguir afrontando como hasta ahora un escenario con tantas dificultades, endeudándonos cada vez más, generando cada vez más déficit, con un Estado que gasta tanto y con un esfuerzo fiscal. Y importante la distinción que se ha hecho antes, la presión fiscal, es decir, lo que se recauda sobre el PIB será la que sea. A lo mejor es cierto, en España es más baja que en otros sitios, pero el esfuerzo de los contribuyentes, del limitado número de contribuyentes que sostienen el conjunto del gasto público es descomunal. No se puede seguir esquilmando a las clases medias. Entonces, tiene que haber grandes pactos de Estado. Quizá el primero es el de la gobernabilidad. Es decir, que los extremistas, ha sido tan nefasta la experiencia de la incorporación de del Podemos de Pablo Iglesias al gobierno, que yo espero que esa vacuna sirva también para preservar y para acotar el ascenso de la extrema derecha. Son los partidos centrales del sistema constitucional los que tienen que garantizar la estabilidad, de manera que en circunstancias normales debe gobernar el que gane las elecciones. Es decir, y el otro, el que las pierda, el que quede en segundo lugar, pues debe facilitar la investidura o al menos no bloquearla. Pero es que, ojo, no descartemos que España pueda estar en guerra dentro de unos meses o dentro de un par de años. Bueno, bastaría que Putin avanzara unos kilómetros más en la frontera con Polonia, que hubiera un ataque a un país miembro de la OTAN, como dicen informes de inteligencia que hay en la Moncloa, para que España estuviera formalmente en guerra. Y en ese caso habría que formar un gabinete de guerra. En ese caso habría que formar un gabinete de crisis en el que Feijóo o Sánchez fuera el presidente y Sánchez o Feijóo el vicepresidente, como en el ejemplo paradigmático ocurrió en el Reino Unido cuando Churchill y Attlee asumieron ese papel. Es decir, esto puede parecer hipótesis remotas, no lo son. Están sobre la mesa, desde luego. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a vivir una pandemia terrible que ha segado vidas, que ha condicionado, que ha bloqueado la normalidad, que ha tenido un lastre tremendo? Y creíamos, ilusos de nosotros, que la pandemia era una especie de sucedáneo que a nuestras generaciones nos estaba deparando la historia, porque nos iba a ahorrar el vivir un conflicto como los del siglo XX. Pues fíjate, hemos tenido la pandemia y antes de que se terminara ya estamos viviendo una guerra en Europa.